Bienvenidos a Piratas del Misterio. Hoy un nuevo capítulo que no te dejará dormir. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, dentro de una familia de clase media que portaba consigo los gérmenes del colapso emocional. El hogar de los Dahmer no era simplemente disfuncional, era un ecosistema tóxico donde la psicopatología materna sentaría las bases para el desarrollo de un monstruo. Su madre, Joyce Flint Dahmer, sufría de severas condiciones psiquiátricas incluyendo depresión clínica, trastorno de ansiedad generalizado y tendencias suicidas crónicas. Durante el embarazo de Jeffrey, Joyce consumió grandes cantidades de medicamentos prescritos, incluyendo barbitúricos y otras sustancias psicoactivas que atravesaban la barrera placentaria. El impacto neurobiológico de esta exposición prenatal a drogas psicoactivas es fundamental para entender la arquitectura cerebral de Dahmer. Sus sistemas neurales de procesamiento emocional fueron literalmente formados bajo la influencia de sustancias que alteraban el equilibrio químico. Pero esto no era simplemente un accidente químico, intrauterino. Era el primer acto de una tragedia que se desplegaría durante décadas. La madre de Dahmer fue internada en hospitales psiquiátricos múltiples veces durante la infancia de Jeffrey, dejándolo en la incertidumbre emocional de un niño cuya madre desaparecía periódicamente. Cuando Jeffrey tenía apenas 8 años, su madre intentó suicidarse activamente. El niño, en esa edad crítica de desarrollo psicosocial, fue testigo del pánico familiar, las ambulancias, el caos emocional de un progenitor que intentaba terminar su propia vida. Esto no era trauma ordinario, era la implantación de un miedo existencial fundamental. La soledad radical y el abandono emocional como realidades tangibles del mundo. Su padre, Lionel Herbert Dahmer, era un químico farmacéutico fascinado obsesivamente por los huesos de animales y sus propiedades químicas. Este hombre frío, desconectado emocionalmente, proporcionaba sustento económico pero no conexión humana. El joven Jeffrey crecía observando a su padre diseccionar animales con precisión quirúrgica, explicándole con tono académico cómo funcionaban los esqueletos. Esta normalización de la disección, de la deconstrucción del cuerpo viviente en sus componentes estructurales, se grabó profundamente en el tejido cognitivo del niño. A los 4 años, Dahmer ya mostraba comportamientos que los especialistas en psicología del desarrollo reconocerían como banderas rojas de futura violencia. Fue diagnosticado con un trastorno de ansiedad infantil grave, pero esto no era simplemente nerviosismo, era una desconexión fundamental con la seguridad emocional básica. A los 6 años, el niño experimentaba episodios de automutilación, arañándose la piel hasta sangrar en momentos de ansiedad elevada. Entre los 7 y 8 años, Dahmer desarrolló una fascinación morbosa por los animales muertos. No era la curiosidad natural de un niño, era una fijación obsesiva. Pasaba horas diseccionando insectos, observando con intensidad clínica cómo los cuerpos se descomponían. Coleccionaba los esqueletos, los huesos blanqueados por el sol, construyendo un museo macabro en su habitación. Sus compañeros de escuela reportaban que el niño les mostraba estas colecciones con un nivel de detalle que hacía que incluso los adultos se sintieran incómodos. En la adolescencia temprana, alrededor de los 10 años, Dahmer solicitó explícitamente a su padre que le mostrara cómo se podría diseccionar un cuerpo humano. Preguntó qué pasaría si se disolviera un cuerpo en ácido sulfúrico. Estas no eran preguntas ocasionales de curiosidad adolescente, eran investigaciones sistemáticas sobre la eliminación de pruebas, sobre la transformación irreversible de los cuerpos en sustancias químicamente inertes. Su padre, enfocado en su propia patología científica, respondió estas preguntas con precisión técnica, validando cada consulta perturbadora. Cuando Dahmer llegó a la pubertad, experimentó un doble trauma psicológico que convergería catastróficamente. Primero, descubrió su homosexualidad en un contexto cultural donde la homofobia era institucionalizada, donde la identidad gay era literalmente ilegal en muchos estados. Esto no fue un descubrimiento liberador, fue el reconocimiento de que era fundamentalmente aislado, que su deseo lo separaba de la normalidad que su familia y comunidad le exigían. Segundo,
Y crucialmente, sus impulsos sexuales emergentes se entrecruzaron inmediatamente con sus fantasías de dominación y control. Mientras sus compañeros experimentaban con exploraciones sexuales normativas, Dahmer estaba desarrollando fantasías masturbatorias extraordinariamente específicas. Según sus propias admisiones posteriores, comenzó a fantasear obsesivamente con hombres completamente sumisos, completamente bajo su control, incapaces de resistirse. Estas fantasías evolucionaron progresivamente durante la adolescencia. De la sumisión sexual, mutaron hacia escenarios donde el otro hombre estaba anestesiado, inconsciente, incapaz de abandonarlo. De la inconsciencia evolucionaron hacia escenarios donde el otro hombre estaba muerto, permanentemente bajo su control, nunca pudiendo dejarlo. La psicología de Dahmer reveló un patrón aterrador. Su libido estaba neurobiológicamente vinculada a la idea de la muerte, de la permanencia, de la posesión absoluta. A los 15 años, Dahmer tuvo un breve encuentro sexual con otro adolescente, pero incluso en esa experiencia temprana, experimentó una crisis existencial devastadora. El otro joven se fue. Lo abandonó después de la experiencia. Y Dahmer sintió una desesperación que describiría como insoportable. En ese momento, algo se rompió, fundamentalmente en su psique. La idea de que cualquier conexión humana era inherentemente temporal, inherentemente basada en el potencial rechazo, se volvió casi delusional. Lo que hizo a Dahmer particularmente peligroso no fue su psicopatología, sino su capacidad extraordinaria para ocultarla. Desarrolló lo que los clínicos llaman una máscara, de normalidad que era virtualmente impenetrable. Mientras operaba internamente un sistema de creencias completamente desviado, externamente presentaba el comportamiento de un ciudadano ordinario. En la escuela preparatoria, Dahmer fue callado, no particularmente notable. Los maestros reportaban que era un estudiante mediocre que nunca causaba problemas. Sus compañeros lo recordaban como alguien que se mantenía al margen, pero no de manera amenazante. Fue parte de un grupo de teatro, participó en actividades extracurriculares, convencionales. Nadie en su comunidad inmediata vio señales de que un depredador sexual serial se estaba gestando bajo la piel de este adolescente aparentemente normal. Esto fue sistemático. Dahmer aprendió temprano que sus impulsos debían estar ocultos, que su verdadero yo era inaceptable. Por lo tanto, construyó conscientemente una persona falsa, estudiaba cómo se comportaban los jóvenes normales y replicaba esos comportamientos con precisión de actor. Pero esto no era sociopatía reactiva. Era una asimetría psicológica radical donde su mundo interior y exterior operaban en planos completamente divorciados. El 18 de junio de 1978, Jeffrey Dahmer cometió su primer asesinato. Stephen Hicks, un adolescente de 18 años, estaba hitchhiking hacia un concierto de rock en Chippewa Lake Park. Dahmer, con 19 años, lo recogió en su automóvil. Esta fue una ocasión aparentemente ordinaria que terminaría cruzando un umbral psicológico fundamental. Lo que siguió fue una actuación ensayada. Dahmer invitó a Hicks a su casa con la promesa de beber cerveza y escuchar música. Una vez dentro de su hogar, con su padre fuera de la ciudad, Dahmer transicionó de host hospitable a depredador operativo. Pasaron horas hablando, consumiendo alcohol. Hicks se relajó, asumiendo que esta interacción era meramente social. Pero Dahmer estaba ejecutando un protocolo cuidadosamente diseñado. Cuando Hicks expresó su intención de partir, Dahmer sintió una angustia existencial conocida. El abandonamiento, el rechazo inevitable, era inminente. En lugar de permitir que esto ocurriera, Dahmer tomó una mancuerna de 10 libras. Golpeó a Hicks brutalmente en la cabeza desde atrás mientras estaba sentado. No fue un golpe. Fueron múltiples golpes, golpes ejecutados con fuerza letal, golpes que significaban que Dahmer estaba ejerciendo control absoluto. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló con la barra de la mancuerna. Este fue el momento clave. El asesinato mismo no fue lo que le proporcionó satisfacción psicológica. Fue lo que vino después. Dahmer desistió del cuerpo del adolescente muerto. Exploró su pecho con sus manos, tocando la piel con reverencia, masturbándose sobre el cadáver.
Lo que Dahmer realizó en ese momento fue una confirmación neurobiológica de sus peores fantasías. Tenía la capacidad de crear la sumisión eterna, de generar la compañía permanente que su psique traumatizada ansiaba. El cuerpo no se iría, no podía abandonarlo, nunca experimentaría el rechazo nuevamente. Después de su violencia sexual post-mortem, Dahmer procedió a diseccionar el cuerpo de Hicks con la precisión que había aprendido de su padre. Lo dividió en pedazos. Despedazó la anatomía humana en fragmentos. Disolvió algunos huesos en ácido. Enterró otros en el patio trasero. Este acto de disección post-mortem no fue un acto de disposición de pruebas necesaria, fue un acto de transformación. Dahmer estaba literalmente deconstruyendo la identidad de su víctima en componentes químicos, convirtiendo a Stephen Hicks en una abstracción, en una colección de partes que podía manipular indefinidamente. Lo más perturbador fue lo que ocurrió después. Nada. Durante 13 años, Dahmer no volvió a matar. Este periodo, que los criminólogos llamarían un enfoque latente, sugiere que Dahmer estaba procesando consciente o inconscientemente la enormidad de lo que había perpetrado. Pero el daño estaba hecho, había cruzado la línea moral. Definitiva, había experimentado satisfacción en el asesinato, y ese conocimiento se anclaría en su psique, esperando las circunstancias correctas para manifestarse de nuevo. Entre 1978 y 1991, Dahmer vivió una existencia que podría describirse como un purgatorio psicológico. El asesinato de Hicks lo había proporcionado satisfacción transitoria, pero también le había dejado con una depresión subyacente fundamental. Cada día de su vida era una paradoja. Estaba rodeado de gente, pero completamente solo. Tenía empleos, tenía vivienda, tenía lo que la sociedad consideraría estabilidad, pero internamente estaba en un colapso progresivo. Dahmer desarrolló un trastorno por consumo de alcohol que se volvió progresivamente severo. No bebía socialmente. Bebía para suprimir los pensamientos intrusivos sobre el asesinato, para silenciar las fantasías que lo dominaban cada hora de vigilia. El alcohol proporcionaba un adormecimiento emocional que era temporalmente tolerable. Durante estos años, Dahmer cambió de empleos frecuentemente, incluyendo trabajos en hospitales mentales, en lavanderías, en fábricas. En cada posición mantuvo su máscara de normalidad. Sus empleadores lo describían como un trabajador sin problemas, alguien que no causaba disturbios. Sus compañeros de trabajo lo percibían como alguien que mantenía distancia, que no participaba en vida social más amplia, pero que no era amenazante. Pero internamente, Dahmer estaba refinando su metodología. Pensaba obsesivamente en cómo perpetrar asesinatos adicionales sin ser detectado, investigaba técnicas de disposición de cuerpos, consideraba qué sustancias químicas podrían disolver la evidencia, contemplaba cómo hacer que sus víctimas fueran dóciles, sumisas, incapaces de resistencia. Idealizaba en detalle excruciante la creación de un compañero zombi que permanecería con él eternamente, incapaz de abandonarlo. En 1989, Dahmer fue arrestado por conducta indecente y tocamiento inapropiado de menores. Un adolescente había acudido a la policía después de que Dahmer le ofreciera dinero por permitir fotografías sexualmente explícitas. El magistrado que lo sentenciaba pareció profundamente desinteresado en investigar más. Dahmer fue liberado con libertad condicional después de cumplir aproximadamente 10 meses de cárcel. Este episodio es significativo porque revela un patrón sistemático de fallo institucional. Las autoridades locales, los trabajadores sociales, la fiscalía misma, todos tuvieron la oportunidad de incapacitar a este hombre antes de que continuara matando. Pero las fallas de percepción, la máscara consumada de Dahmer o simplemente negligencia sistémica permitieron que reingresara a la comunidad. Después de más de una década de contención relativa, algo en la psique de Dahmer se rompió en 1991. Estudios posteriores sobre criminales en serie sugieren que pueden haber eventos precipitantes específicos, aunque en el caso de Dahmer, los investigadores nunca identificaron claramente qué desencadenó esta escalada. Algunos especulan que fue un fracaso amoroso específico, otros sugieren que el nivel de intoxicación alcohólica crónica simplemente erosionó sus defensas psicológicas hasta el punto del colapso. Lo que sabemos con certeza es que entre marzo y julio de 1991,
Dahmer cometió 8 asesinatos en 5 meses. Una tasa de mortalidad que lo catapultó de psicópata latente a depredador en crisis activa. Fue como si los años de contención se hubieran disuelto completamente. El 25 de marzo de 1991, Dahmer atrajo a Curtis Strauter, un joven de 18 años, a su apartamento con la promesa de dinero por servicio sexual. Una vez dentro, Dahmer administró una bebida intoxicante, la sed con droga somnífera. Cuando Strauter estuvo incapacitado, Dahmer lo estranguló con una mano alrededor de su cuello mientras alcanzaba el clímax sexual. Fue la manifestación consumada de sus fantasías adolescentes: control total, sumisión permanente, satisfacción sexual simultánea con el acto del asesinato. Las semanas siguientes vieron una aceleración aterradora. Dahmer identificaba a hombres jóvenes, frecuentemente menores, en bares gay, en las calles, en centros comerciales. Los atraía a su apartamento con dinero, con promesas de modelaje fotográfico, con drogas. Una vez dentro de su espacio controlado, ejecutaba su protocolo con eficiencia criminal creciente. Lo que fascinó a los investigadores posteriores fue la progresión de sofisticación. Dahmer no se estaba poniendo simplemente más violento, estaba refinando su oficio. Experimentó con diferentes drogas sedantes, buscando la combinación perfecta que lo dejaría consciente pero incapaz de resistencia. Exploró técnicas anestésicas, inyectando ácido directamente en los lóbulos cerebrales de sus víctimas en intentos fallidos de generar lo que llamaba zombies. Experimentó con diferentes métodos de asesinato, desde estrangulación hasta asfixia, hasta lesión craneoencefálica traumática. Y cada muerte lo aproximaba más a la satisfacción psicológica completa que buscaba. Pero también cada muerte lo alejaba más de la humanidad. Lo sumergía más profundamente en una psicopatología que se estaba volviendo cada vez más irreversible. El 24 de mayo de 1991, Dahmer atrajo a Tony Hughes, un joven sordo-mudo de 31 años, a su apartamento. Hughes era particularmente vulnerable porque su discapacidad lo hacía dependiente de la comunicación escrita, lo que lo hacía más difícil de pedir ayuda en crisis. Dahmer probó una técnica que había estado contemplando. Después del asesinato y la profanación sexual, intentó mantener el cuerpo en refrigeración, creyendo equivocadamente que esto preservaría la compañía indefinidamente. Este acto específico reveló un nivel de desconexión de la realidad que era clínicamente significativo. Dahmer no estaba simplemente cometiendo asesinatos, estaba intentando negar literalmente el aspecto fundamental de la muerte. La descomposición inevitable, el regreso a la materia orgánica inerte, estaba rechazando la realidad física del universo para preservar su fantasía psicopática. Cuando el cuerpo finalmente mostró signos irrefutables de putrefacción, Dahmer no cayó en depresión o desesperación racional. Simplemente procuró su siguiente víctima, iterando nuevamente en su ciclo predatorio. En julio, Dahmer mató a 3 hombres en un periodo de 9 días. Errol Lindsey, Anthony Sears, Ricky Neary murieron en secuencia ritualista, cada uno sometido al mismo protocolo: sedación, estrangulación, profanación sexual post-mortem, dismembración, disposición de restos, pero lo que caracterizó este periodo particular fue un nivel de desorganización creciente. A principios de su campaña de asesinatos, Dahmer había sido meticuloso, había limpiado, había ocultado pruebas, había manipulado la investigación. Ahora estaba dejando evidencia cada vez más clara, estaba permitiendo que los cuerpos permanecieran en su apartamento más tiempo, estaba incluso permitiendo que otros vieran aspectos de su comportamiento criminal. Esto sugiere que Dahmer estaba experimentando lo que los psicólogos llaman un compromiso de la función ejecutiva. El alcohol, la falta de sueño, la estimulación psicosexual constante, todo convergiría para crear un estado mental donde su capacidad de planificación y ocultación se deterioraba progresivamente. Estaba moviéndose en la dirección de su propio descubrimiento, como si una parte de su psique anhelara finalmente la captura. Uno de los aspectos más desoladores de la historia de Dahmer no fue el crimen en sí, sino cómo la negligencia institucional permitió que continuara. El 27 de mayo de 1991, un adolescente de 14 años llamado Conerak Sintasomphone escapó del apartamento de Dahmer.
Cinta Sonfón había sido atraído al apartamento bajo falsas pretensiones. Dahmer le había dado una bebida adulterada con drogas sedantes. Pero antes de que Dahmer pudiera completar su protocolo homicida, algo sucedió. Quizás Dahmer fue interrumpido por ruido externo. Quizás su intención fue diferente con este adolescente. Los detalles exactos permanecen en disputa. Cuando Dahmer salió brevemente del apartamento, Cinta Sonfón, aún parcialmente sedado pero consciente, logró escapar del edificio en un estado de pánico absoluto. Estaba desorientado, estaba en estado de semi-incapacidad y estaba buscando desesperadamente ayuda. Momentos después, Dahmer, dándose cuenta de su fuga, salió a buscarlo. Y en una circunstancia que parece casi imposible de creer, Dahmer literalmente lo arrastró de vuelta al edificio mientras transeúntes y policía observaban. Lo que ocurrió después fue un fracaso institucional de proporciones staggering. Cuando la policía llegó, Dahmer ejecutó su máscara de normalidad con tal efectividad que prácticamente convirtió a los oficiales en cómplices de su crimen. Dahmer explicó calmadamente a los oficiales que Cinta Sonfón era su compañero de apartamento, que habían tenido una disputa menor después de consumir sustancias, que todo estaba bajo control. Los oficiales, sin solicitar evidencia médica, sin examinar el estado físico del adolescente, sin hacer preguntas forenses básicas, aceptaron su narrativa. Cinta Sonfón, aún bajo la influencia de las drogas que Dahmer le había administrado, no pudo comunicar claramente su situación de peligro. El idioma también era una barrera. Cinta Sonfón era minoría étnica. Su inglés era limitado. Sus protestas fueron interpretadas como malentendidos menores. Y así, increíblemente, la policía permitió que los oficiales llevaran a Cinta Sonfón de vuelta al apartamento de Dahmer, permitieron que lo devolvieran a su depredador, permitieron que un adolescente menor de edad fuera devuelto a una situación de peligro mortal. Cinta Sonfón murió 2 días después, asesinado por Dahmer, su cuerpo desmembrado y disuelto. Este fracaso fue tan significativo que genera preguntas institucionales profundas que permanecen relevantes hoy. ¿Por qué los oficiales no investigaron más exhaustivamente? ¿Fue incompetencia? ¿Fue sesgos implícitos donde las preocupaciones de una juventud minoritaria simplemente fueron desestimadas? ¿Fue negligencia sistémica? Probablemente fue una combinación de todo. En julio de 1991, la policía de Milwaukee finalmente comenzó a conectar los puntos. Múltiples jóvenes, predominantemente hombres de color, habían desaparecido en un corto periodo de tiempo. Los perfiles eran similares: hombres jóvenes de minorías étnicas, frecuentemente frecuentadores de bares gay, frecuentemente desapareciendo después de ser vistos con un hombre blanco. Lo que fascinó posteriormente a los investigadores fue que Dahmer se había estado burlando sistemáticamente de la investigación. En un nivel de arrogancia psicopática extraordinaria, Dahmer había proporcionado voluntariamente muestras de sangre durante investigaciones preliminares, sabiendo que en ese momento específico la tecnología de análisis de ADN disponible no era lo suficientemente sofisticada para incriminarlo. Pero el 22 de julio de 1991, 2 policías persiguieron a un adolescente de color que estaba siendo acosado por Dahmer. El adolescente, gracias a su resistencia y posiblemente a la falta de atención momentánea de Dahmer, logró escapar. Fue este pequeño acto de resistencia lo que finalmente llevó a la incapacitación de un asesino en serie que había operado durante más de una década. Cuando los policías allanaron el apartamento de Dahmer, en 213 North 57th Street, lo que encontraron fue una escena que desafiaba casi todas las normas de depravación humana que los investigadores habían contemplado. Había polaroids de cadáveres en varias etapas de desmembración, polaroids de Dahmer posando junto a restos corporales. No era simplemente documentación de crimen, era una colección de trofeos, una documentación autobiográfica de la patología. Había botellas de ácido sulfúrico y otras sustancias corrosivas, recipientes con restos de órganos preservados. Había ropa de las víctimas, había diarios detallados, donde Dahmer había documentado específicamente cada crimen, cada momento de satisfacción, cada intención. El olor en el apartamento era descrito por investigadores como prácticamente tangible, un olor de descomposición humana tan intenso que saturaba cada superficie, cada fibra, como si el edificio en sí fuera un tumba abominable.
Cuando las autoridades finalmente localizaron a Dahmer, quien había intentado huir brevemente, su primer instinto fue no procurar defensa legal, no procurar huida. Fue reconstruir narrativa, comenzó a hablar voluntariamente, a confesar, a proporcionar detalles de cada crimen. Después de la captura, psicólogos forenses examinarían a Dahmer extensivamente. Lo que emergió fue un cuadro clínico de extraordinaria complejidad psicopatológica. Dahmer exhibía los criterios clásicos del trastorno antisocial de la personalidad: falta completa de empatía, incapacidad de experimentar remordimiento, manipulación sistemática de otros individuos, violación reiterada de los derechos de otros. Pero lo que lo distinguía de otros individuos con esta patología era el nivel de su desconexión emocional. Mientras muchos psicópatas mantienen algunas conexiones sociales superficiales, Dahmer estaba virtualmente sin conexión. Dahmer exhibía una capacidad profundamente comprometida de resistir impulsos violentos. Su consumo de alcohol no era meramente una consecuencia de sus crímenes, era un facilitador, una forma de desinhibición que permitía que sus impulsos más perversos se manifestaran. La psicología forense identificó una arquitectura sexual extraordinariamente desviada. Dahmer exhibía necrofilia, satisfacción sexual con cadáveres, zoofilia en cierta medida, fijación sadomasoquista y lo que podría describirse como una forma patológica extrema de posesividad sexual donde la muerte de la pareja era requisito para la satisfacción. A pesar de su capacidad de procurar satisfacción en el asesinato, Dahmer experimentaba una depresión subyacente profunda. Reportaba sentimientos de vacío existencial, de alienación fundamental del mundo, de significado ausente. Su consumo de alcohol y sus crímenes eran intentos de llenar un abismo psicológico que parecía insondable. Varios de los intentos de Dahmer de generar zombies mediante inyección cerebral directa de ácido sulfúrico sugieren que, en ciertos momentos, Dahmer puede haber estado experimentando desconexión de la realidad lo suficientemente severa como para calificar como breves episodios psicóticos. La pregunta más perturbadora que emerge de cualquier estudio de Dahmer es si su monstruosidad fue generada por su biología neurológica o si fue un producto de su ambiente y sus decisiones. Los investigadores descubrieron que Dahmer había sufrido una lesión cerebral en la adolescencia, una caída que resultó en una conmoción cerebral significativa. Algunos investigadores especularon que esto pudo haber dañado sus centros cerebrales de procesamiento emocional, potencialmente erosionando su capacidad de inhibición social. Pero esto permanece especulativo, porque la verdad es que miles de individuos sufren lesiones cerebrales y no se convierten en asesinos seriales. Miles de individuos experimentan negligencia infantil sin volverse psicópatas. Miles experimentan orientación sexual minoritaria sin convertirse en violadores. Lo que parece claro es que Dahmer fue el producto de una convergencia perfecta de factores: predisposición genética potencial a la psicopatía, ambiente familiar profundamente traumático, negligencia institucional repetida, acceso a víctimas vulnerables y, crucialmente, una capacidad extraordinaria de autoengaño y compartimentalización que le permitió vivir una doble vida durante años. No era un monstruo en el sentido fantasmagórico, era un hombre profundamente roto cuya ruptura fue permitida, habilitada, incluso facilitada por las estructuras institucionales que se suponía debían proteger a la comunidad. Una tendencia perturbadora en la cobertura mediática de asesinos seriales es que las víctimas frecuentemente se convierten en accesorios narrativos, en números, en abstracciones. Son 17 asesinatos en lugar de 17 seres humanos con vidas, con sueños, con familias que sufren. Dahmer mató a Stephen Hicks, un joven hitchhiker cuyo único crimen fue aceptar una oferta de bebidas. Su familia esperó 13 años sin saber qué le había sucedido. Curtis Strauter, un adolescente vulnerable buscando dinero, buscando la dignidad de la vida adulta, encontró solo la muerte. Conrad Sinta-Somphone, el adolescente que escapó y fue devuelto a su depredador por la policía. Su muerte fue potencialmente evitable. Errol Lindsey, Anthony Sears, Ricky Neary, Tony Hughes, Kimberly Graves, David Thomas, Cameron Hayes, Ronald Sinta-Somphone, hermano del escapista, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey, Joseph Bradehoft. Cada uno de estos nombres representa una vida con un contexto, un niño que jugaba,
Un joven que amaba, un hermano que faltaba en la cena familiar, una mano que escribía cartas, ojos que veían belleza, un corazón que latía. Dahmer los redujo a componentes, a trofeos, a satisfacción sexual. Pero recuperar su humanidad es un acto de justicia narrativa fundamental. El juicio de Dahmer fue un evento mediático sin precedentes. Se llevó a cabo en Wisconsin, donde la pena de muerte no estaba disponible, un hecho que habría cambiado dramáticamente la narrativa de justicia si Wisconsin permitiera ejecuciones. La defensa de Dahmer fue fundamentada en una afirmación de locura bajo la ley de Wisconsin. La regla de Durham permitía que un acusado fuera considerado no culpable por razón de insanía si su acto criminal fue el producto de enfermedad mental. La estrategia defensiva fue esencialmente: Dahmer es tan psicológicamente deteriorado que sus crímenes fueron inevitables, que fue una máquina de matar impulsada por patología que no posee la capacidad racional para ser considerado moralmente culpable. Pero la fiscal hizo un argumento igualmente compulsivo, que incluso si Dahmer estaba profundamente enfermo mentalmente, esto no negaba el hecho de que comprendía el carácter ilícito de sus actos, que planeaba meticulosamente, que se ocultaba deliberadamente, que confesaba voluntariamente, que si la enfermedad mental fuera defensa suficiente, entonces prácticamente ningún crimen podría resultar en culpabilidad porque todos los crímenes surgen de algún tipo de patología. El jurado decidió que Dahmer era culpable, fue condenado a 16 cadenas perpetuas en Wisconsin. Una muerte ocurrió fuera del estado, por lo que recibió una sentencia adicional. Después de ser extraditado, fue sentenciado a 17 cadenas perpetuas en total. Después de su encarcelamiento, Dahmer siguió un arco narrativo que ha intrigado a estudiosos criminales. Pareció experimentar una transformación religiosa. Se convirtió al cristianismo, participó en estudios bíblicos, expresó ostensibles disculpas por sus crímenes. La pregunta que todos se hacen es: ¿fue esto genuino? ¿O fue simplemente una extensión de su máscara psicopática, una nueva estrategia de ocultación? La verdad probablemente está en un espacio ambiguo. Algunos criminólogos argumentan que después de cumplir el acto criminal, después de la captura y la incapacitación, algunos asesinos en serie experimentan una disminución en sus impulsos psicópatas, potencialmente porque la fuente de su gratificación satisfactoria ha sido eliminada. Otros argumentan que la transformación religiosa aparente fue simplemente un ajuste de su máscara, una nueva forma de manipular a los guardianes penitenciarios, a los trabajadores sociales, a los potenciales abogados de apelación. Lo que sabemos es que Dahmer fue asesinado en prisión el 28 de noviembre de 1994, golpeado hasta la muerte por un compañero prisionero llamado Christopher Scarver después de solamente 2 años de encarcelamiento. Milwaukee, Wisconsin, una ciudad industrial en el corazón de América. Una ciudad que, en 1991, descubriría que entre sus calles ordinarias, en un apartamento aparentemente insignificante en la North Side, uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia estadounidense había estado operando sin ser detectado durante más de una década. Este es el caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Un estudio en la intersección de patología psicológica, negligencia institucional y la fragilidad de nuestras percepciones sobre la normalidad. Lo que hace extraordinariamente perturbador el caso de Dahmer no es simplemente la escala de su violencia, es que sus crímenes representan un fallo del sistema de detección humano. ¿Cómo es posible que un individuo cometa 17 asesinatos durante un periodo de 13 años sin ser capturado? Y cuando finalmente lo fue por accidente, por el acto de resistencia de un adolescente que logró escapar. Para entender a Jeffrey Dahmer adulto, debemos examinar al niño que fue. El niño es el padre del hombre, como ha dicho el poeta, y el niño que fue Dahmer fue un niño fracturado, desde el momento de su concepción. Lo que hizo extraordinariamente perturbador el caso de Dahmer no fue la escala de su violencia, fue que sus crímenes representan un fallo sistémico de detección. ¿Cómo es posible que un individuo cometa 17 asesinatos durante un periodo de 13 años sin ser capturado? Y cuando finalmente lo fue por accidente, por el acto de resistencia de un adolescente que logró escapar. El caso de Jeffrey Dahmer no es simplemente un estudio en psicopatía individual,
Es un estudio en fallo institucional sistémico. Es un espejo reflejando las fallas en nuestros sistemas de protección comunitaria. Es un documento de cómo la negligencia, la indiferencia, los sesgos implícitos permitieron que un depredador operara durante más de una década sin incapacitación. Las comunidades de minorías étnicas de Milwaukee fueron desproporcionadamente atacadas. Los investigadores demoraron en conectar los puntos porque las víctimas eran principalmente jóvenes de color cuyas desapariciones no generaron el pánico que habría generado si hubieran sido jóvenes blancos de clase media. Este no es un detalle accidental. Es un reflejo de cómo la sociedad valora las vidas humanas. El caso de Dahmer nos obliga a hacer preguntas incómodas sobre nosotros mismos. ¿Cuántos potenciales depredadores estamos permitiendo operar libremente porque no los vemos, porque no queremos verlos, porque hemos normalizado su comportamiento detrás de una máscara de normalidad? ¿Cuántos Conerac sin Tazón Fons estamos devolviendo a sus depredadores porque no creemos sus historias, porque desestimamos sus angustias como malentendidos menores? Jeffrey Dahmer murió en prisión el 28 de noviembre de 1994, asesinado por un compañero prisionero, pero su legado persiste en las lecciones que su caso debería habernos enseñado sobre vigilancia comunitaria, sobre la importancia de investigación exhaustiva, sobre la necesidad de escuchar a los vulnerables, sobre la realidad de que los monstruos no se parecen a los monstruos, que pueden vivir entre nosotros, presentándose como ordinarios, como normales, mientras internamente orquestan horrores incomprensibles. Este ha sido el caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, un estudio en la fragilidad de nuestras percepciones sobre normalidad y la realidad de que el mal no es una abstracción, no es una fantasía, es algo que puede emerger de una casa ordinaria, en una calle ordinaria, en una ciudad ordinaria. Las historias más oscuras no se cuentan solas. Suscríbete para más.